que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Nuestro tema de esta mañana es: la fe fomenta la familia. Y vamos a leer los versículos del 25 al 31. Y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, te damos gracias porque durante 22 años has permitido que prediquemos cada domingo la palabra sin repetir ningún mensaje, Señor. Y eso es solo gloria tuya, eso es solo tu poder y tu amor. Te damos gracias por estar esta mañana para llenarnos de tu palabra. Por eso, Espíritu Santo, tú eres el invitado especial y te rogamos que tú ministres y sazones la palabra para que cause el efecto que anhelamos en nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Es apropiado tener un domingo para la familia. A veces cuando uno es casado cree que ya lo sabe todo, pero nunca considera lo que dice la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a hablar cómo fomentar en la familia, a través de la fe, el fuego y la unidad que necesitamos. La familia, si ustedes se recuerdan, fue creada por Dios. En Génesis capítulo 2 y capítulo 3, ustedes ven a la familia creada por Dios. Y esta familia, Adán y Eva, procrearon hijos también. Y eso es importante en lo que nosotros estamos viendo. Como un hombre y una mujer llegaron a ser uno, o sea, una sola carne en el matrimonio. Dios inventó el matrimonio. O sea que nacieron niños de ese matrimonio, cumpliendo así el plan de Dios, pues que ese era el plan de Dios. Pero el plan era que viviéramos eternamente en el paraíso. Pero el hombre es desobediente. Usted lo puede ver con las señales de tránsito, el hombre hace como él quiere. Si a usted le dicen no haga tal cosa, usted la hace. Y el problema es que a eso se le debe llamar pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte, amén, así es. A uno le duele hasta que le infligen la multa. Ahí es donde uno reacciona. Por eso vemos que es asombroso como Dios dejó su deidad, su potencia, su poder, y se encarnó en la tierra para nacer en una familia. Pero yo quiero que note algo, por favor. Cristo nació en una familia muy humilde, en una familia de muy escasos recursos y en una aldehuela. No le digo ni aldea, una aldehuela era eso. Era algo de lo más insignificante que usted se pueda imaginar. Y en un lugar que no era el lugar donde debía él haber nacido. Él tenía que nacer en Belén de Judá. Y ahí tuvo que mandarlos Dios porque no obedecieron. Ni José ni María obedecieron. Tuvo que usar a un impío para que a través de un edicto tuvieran que empadronarse cada quien en su lugar. Y de esa forma coincidió que el Señor naciera en Belén. Usted conoce la historia. Pero note cómo Dios dejó el lugar sublime y maravilloso donde Él estaba como Dios,
como el creador del universo, de la tierra, de usted y de mí, para encarnarse como un ser humano común y corriente. No pierda eso de vista, porque la gente piensa que porque era Cristo, Él hacía cosas, señales, milagros y prodigios. Eso es mentira, hermanos. De niño Jesús no hizo ningún milagro. Ese es un engaño que han tratado de ministrarle a las personas en su buen corazón. Jesucristo no fue un niño milagroso como pretenden decirnos, porque si no hubiera perdido su calidad y su naturaleza humana, que era tan importante. ¿Por qué era importante? Porque usted en su naturaleza humana, igual que yo, considera que hay cosas que no puede hacer. ¿O no es así, hermano? Amén. Nos proponemos no hacer algo y no logramos hacerlo, porque es más fuerte nuestra carne que nuestro amor a Dios. Pero el amor de Cristo hacia Dios como humano lo hizo no pecar absolutamente en nada. Si usted va a la carta a los Hebreos en el capítulo 4, si fuera tan bondadoso, ahí nos habla de que Jesucristo es nuestro intercesor ante el Padre. Y usted puede ver que en el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué dice su Biblia? Pero sin pecado. Porque Cristo nos quería ministrar que a pesar de que su naturaleza era humana como la nuestra, Él estaba luchando con poder contra su misma naturaleza para obedecer y glorificar al Padre. Nosotros a veces nos proponemos no hacer algo y hasta juramos que no lo vamos a volver a hacer y volvemos a caer en eso. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Cristo era como usted y como yo, pero Él sí tuvo el potencial de poderlo hacer. Al extremo que, si usted se recuerda, Él dijo algo que para nosotros es imposible. Nosotros todos somos muy orgullosos, hermanos, todos, sin excepción. Y Jesucristo nos aconsejó y dijo: sean mansos y humildes de corazón como yo. Amén. Ese es el punto. O sea, si usted en su corazón de verdad anhelara hacer algo con la ayuda de Dios, créame, Dios lo haría. Yo soy alcohólico, porque uno se muere siendo alcohólico, y yo no podía dejar de beber. Y cada viernes me le hincaba a mi esposa y le juraba ante Dios que nunca más me volvía a tomar una gota de licor. Y el otro viernes, otra vez la misma historia. Esos fueron años. Entonces mi esposa se hincó y le dijo al Señor: Señor, te suplico que mi esposo se muera. Y ella me deseó la muerte mucho tiempo y me morí. Porque volví a nacer en Cristo. Y Cristo hizo el milagro que ni Alcohólicos Anónimos pudo hacer en mí. Dios entró con tal fuerza en mi corazón que me hizo verme a mí mismo, porque nunca me miré a mí mismo, miraba a los demás y los criticaba. Y yo decía: yo vivo mi vida como me dé la gana y nadie tiene que meter. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios nos hace vernos a nosotros mismos, comprendemos lo que es este mensaje. Porque la bendición en mi hogar, ¿por quién entraba? Por mí. Y la maldición en mi hogar, ¿por quién entraba? Por mí. Yo hice malditos a mi hogar, a mis hijos y a mi esposa. Y en su misericordia Dios me permitió hacerlos benditos. Porque Dios cambia lo imposible. Dios, cuando estaba orando y le dije: Señor, ¿sobre qué predico el domingo? Él me dijo: predica sobre la familia. Porque nosotros nos acomodamos, por eso nos gusta la religión. Porque en la religión usted va y cumple, entre comillas, con lo que le toca hacer y ya estuvo. Pero con Dios no es así, porque es una relación. Entonces usted se compromete con Dios a hacer algo y lo tiene que hacer. Lo más difícil para mí no era tanto el licor, sino el cigarro. Perdone que le hable de eso. Pero mis hijos, uno de ellos padecía de los bronquios, y cuando él me reclamaba, el niño me reclamaba que por qué fumaba, yo me enojaba con él.
Mi esposa me suplicaba que no fumara en la casa porque apestaba cigarro en la casa. Perdone que le hable de esto, pero quiero que me entienda. Porque yo no quiero que usted pase por lo que yo pasé. Y un día yo me hinqué en mi oficina y le dije a mi secretaria que no entrara nadie y comencé a llorar. Dios me quebrantó, Él había entrado en mi corazón. Yo le dije, si tú existes, si tú eres Dios, haz que yo ya no fume. Pero haz algo tremendo que realmente me haga dejar el cigarro porque no puedo. Mi escritorio estaba lleno de paquetes de cigarros. Y ese día el Señor, cuando intenté fumar, me hizo vomitar. Vomité a mediodía, vomité a media tarde, vomité en la noche y al día siguiente volví a tratar de fumar y volví a vomitar. O sea, era un vomitivo para mí el cigarro. Hasta que llegó un momento en que me dio terror, porque cuando usted ya no tiene que vomitar, solo hace arcadas, pero siente que se va a morir porque no para. O sea, cuando Dios tiene trato con nosotros, hermanos, créame que no es juguete. Usted pensará a vomitar, no, pero no era simplemente vomitar, era algo terrible. Y el Señor en 2 días me quitó el cigarro y hasta este día no he fumado, para su honra y gloria. Porque yo no quiero quemarle incienso a Satanás en mi interior. Porque el que fuma le está quemando incienso al demonio, aunque no lo quiera aceptar o creer. Si usted es templo de Dios, ¿cómo va a meterle usted incienso satánico a su cuerpo? Pero eso no lo logra entender uno con su racionalismo. Es como un muro donde uno choca, porque uno no quiere aceptar esas cosas, como el orgullo. Por eso le empecé hablando de eso. Porque el orgullo, aunque no me lo crea, es el que facilita los vicios en los seres humanos. Pero Dios es bueno y puede hacer milagros portentosos y maravillosos. Y cada mañana, antes de orar por las personas por las que oro, lo primero que hago es agradecerle a Dios su misericordia de haberme sacado de ese hoyo de muerte donde estuve. Porque mis pulmones están más limpios que cuando nací, porque fueron lavados con la sangre de Cristo. Dios es bueno, hermano. Pero así también tenemos que aprender a valorar nuestro hogar, porque ¿sabe qué pasa? Hasta que perdemos las cosas, les damos su valor justo y verdadero. ¿Por qué va a suceder eso en un hijo o en una hija de Dios? Cuando Dios nos ha regalado el mayor tesoro que tenemos, que es nuestra familia, fíjense. Su mayor riqueza, hermano y hermana, no es el dinero que usted tiene en el banco o las posesiones que tenga de su capital en giro. Su mayor tesoro son su esposa y sus hijos. Ese es su mayor valor. Esa es la joya que Dios le ha dado. Por eso Dios le va a pedir cuentas. Entonces, ¿qué puede hacer la fe por la familia? En primer lugar, la fe en Cristo hace florecer el amor. Porque el problema en los matrimonios es que la rutina mata el amor. Y no le digo solo la pasión, el amor. El amor es la esencia del matrimonio. Cuando uno está de novio y se enamora, uno no puede ni respirar. Uno quisiera estar con su amada día y noche y la amada con uno. Por eso es que uno se casa. Lo malo es que no se prepara para eso. Entonces nosotros vemos aquí en los versículos del 25 al 30, si me acompañan. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué tipo de amor es este para el hombre? Sacrificial, porque es un amor de dar y no cansarnos de dar. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos. ¿Por qué? Porque si usted nota, el parámetro, la analogía es Cristo. Ahora yo le hago una pregunta:
¿Se ha cansado Cristo de amarnos? No. Nos sigue bendiciendo. Fíjense que a veces nosotros alcanzamos un nivel económico alto y pensamos que es por nuestras pistolas. No, hermanos. Dice claramente que todo lo que usted posee o logre tener viene de Dios. Él es el que nos da todo a nosotros. Uno a veces en su orgullo cree que es uno, pero no, eso viene de Dios. Y Dios no puede ser burlado. El amor familiar es como el amor de Jesús demostrado en la cruz del Calvario. Si usted se recuerda qué pasó en Getsemaní, Cristo ahí sudó, dice, como gotas de sangre. ¿Sabe por qué? Porque no quería ir a la cruz. Sabía lo que le esperaba. Pero le dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y por qué fue a la cruz? Porque a usted y a mí nos ha amado con amor eterno. Amén. Por eso fue a la cruz del Calvario y murió con gozo. Mire, vaya a Hebreos en el capítulo 12 para que usted analice un poco más lo que Cristo hizo por usted y por mí. En el versículo 2, Hebreos 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde tenemos que ver nosotros, hermanos? A Jesús. Usted tiene que ver a Jesús. Sus ojos no se deben posar en la muchacha hermosa que está al lado suyo, o a la que usted ve pasar en la calle. No debe estar en el automóvil que le llama tanto la atención, o en esa casa preciosa que se quiere comprar. Los ojos suyos y su corazón deben estar en Jesús, porque Él es su vida. Todo eso que usted anhela le va a venir como una añadidura, porque no nos va a dejar de dar nada. Siempre nos lo va a dar todo, porque Él quiere bendecirnos integralmente. Entonces el verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, note, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era ese gozo? Verlo aquí a usted esta mañana recibiendo la palabra de Dios. Por ese gozo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Note entonces que Él hizo ese amor sacrificial porque nos quería ver salvos. El amor de Cristo también es abnegado, porque los esposos deben amar a sus mujeres como, ¿qué dice ahí Pablo? Como a sus propios cuerpos. ¿Trata usted bien su cuerpo? Sí, amén, lo tratamos bien. ¿Y los hombres hasta cremitas nos echamos o no? ¿Verdad que sí? Claro, pero ya te llegará la hora, chato. O sea, nadie escapa a eso. Yo por años no me echaba nada, porque decía, todas las mujeres echan eso. No, hermano, yo me echo crema. Barata si usted quiere, pero me echo. Sí, hermanos, es que hay que cuidar el templo. O usted no pinta su casa. Entonces hay que mantener lindo el templo. Hasta ejercicios estoy haciendo, mix, cuando me mire por echarles atlas, porque el templo se está mejorando. Entonces el amor de Cristo nos muestra que el esposo debe estimar a su esposa. Cuando usted tiene algo muy valioso, usted lo estima, ¿verdad? Usted lo aprecia. Y la esposa es, fíjese que dice el libro de Proverbios que el que haya esposa, haya el bien, dice. Fíjese. ¿Y cómo dijo Jesús? No es bueno que el hombre esté solo, dijo. Le haré ayuda idónea. O sea, es algo maravilloso. Espérense a las esposas porque a les va a llegar su turnito también. No se me sonríen mucho. Entonces, yo le quiero leer una nota que le escribí con amor, que se llama El amor del esposo a la esposa. El amor que el esposo debe sentir por su esposa es el mismo amor de Dios, o sea, el amor ágape que da sin esperar recibir nada a cambio. O sea, si ella no le hace piojito, olvídense, es problema de ella. Dice que es un amor altruista, no egoísta, un amor de dar y de sacrificio, que es el amor de la mente y la voluntad, así como también del corazón. No es únicamente un amor de afecto y sentimientos, sino que es un amor de la voluntad y el compromiso.
Es un amor que quiere y se compromete a amar a una persona. Es el amor que obra para el mayor bien de la persona amada. ¿Qué sucedería en la mayoría de los matrimonios si el esposo amara de esta forma a su esposa? La esposa se derretiría en sus brazos y voluntariamente aceptaría su autoridad como la cabeza de la familia. El amor del esposo es sacrificial y comprende tres cosas. 1. El amor del esposo involucra ser apartado y purificado en su corazón. 2. El amor del esposo involucra no tener mancha ni arruga. Las manchas son los malos tratos, los abusos, el comportamiento ligero e inmoral, el retraerse y evitar a la otra persona. Y las arrugas deben ser planchadas, como el mal carácter y las reacciones violentas, las promesas no cumplidas y la negación seria, el gran egoísmo y rechazo. Y el tercero, ser santo, que en griego es hagia, que significa, note, estar alejado y no tocado por la maldad. ¿Qué le parece? Miren qué tipo de amor el que nosotros debemos sentir por nuestra esposa. ¿Sabe qué pasa? Que a nosotros no nos han enseñado el valor del matrimonio y la posición del esposo y de la esposa. ¿Sabe? Ayer yo estaba viendo unos rótulos en Facebook, esas cosas que escriben con faltas de ortografía, y alguien puso un rótulo que decía: perdón que no voy a estar mañana, pero tengo que salir, pero no de vacaciones porque va mi mujer. Mire, sinónimo de qué es eso, que cuando va uno con la mujer, como decían los mexicanos, no echen agua porque está sanforizado. O sea, nosotros tenemos la idea que andar con la esposa es incómodo, ya no hay diversión, ya no podemos ser felices. Y ese es un error, hermanos. Porque ya no somos dos, sino somos uno. Vaya por favor al último libro del Antiguo Testamento, a Malaquías. Le voy a mostrar algo, por favor. Para mí es importante que usted lo sepa. Malaquías en el capítulo 3, si mal no recuerdo, 12, perdón, pero me la... Aquí dice en el versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Note por favor, dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Refiriéndose a que usted y su esposa son una sola persona, una sola carne. ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis, ¿qué dice su Biblia? Desleales. Amén. Le reitero, a nosotros nos afecta el entorno, y el entorno ¿qué nos hace? Que nos equivoquemos de camino y que actuemos como lo hace todo el mundo. Pero usted debe distinguirse porque usted lo va a hacer para agradar a Dios, como Dios lo manda. Ahora, ¿por qué? Porque eso va a redundar en una enorme bendición para usted y para su esposa y para sus hijos. Todos queremos ser benditos, pero no queremos nosotros entender que tenemos que cumplir con lo que Dios nos demanda para recibirse esas bendiciones. Por eso es triste ver cuánto dolor hay. Una señora llegó a hacerse un peinado con mi esposa y ella le dijo: dichosa usted que vive con su esposo. Yo vivo con mi esposo, pero no somos felices. ¿Y por qué? Les digo, ay, no sé qué pasa.